Bueno, sobre el tema que hoy se va a tratar, la violencia basada en género, vamos a hacer un análisis comparativo desde la perspectiva de los derechos humanos, como ya lo explicó el moderador, pues toda la experiencia y trayectoria que he tenido a lo largo de estos años me han permitido determinar ciertos aspectos claves e importantes sobre cómo la violencia basada en género y todos estos temas de género tienen una relación directa con los derechos humanos. Preliminarmente, vamos a establecer que los derechos humanos, pues considerados como un conjunto de pautas éticas, con esta proyección jurídica, surgen de la necesidad, como ya todos lo sabemos, de todos los individuos de contar con estas condiciones esenciales, pues para que se tenga una vida digna y que han sido producto de un largo proceso de construcción y cambio pues a lo largo de estos últimos 2 siglos. Inclusive que nosotros cuando estudiamos este tema podemos determinar que vienen a establecerse por generaciones. Encontramos que los derechos civiles y los políticos corresponden a la primera generación, los sociales, los económicos, los culturales se encuentran clasificados en la segunda generación, derechos como a la paz, al desarrollo, un medio ambiente sano a la tercera generación, y entre tanto, pues que en la cuarta generación se encuentran aquellos derechos de los pueblos, entre otros. Es evidente que, y me gusta primero comenzar a aperturar con este tema de los derechos humanos, porque es evidente que si bien estas violaciones o estas transgresiones afectan tanto a los hombres como a las mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo, pues, de la víctima, para este caso que vamos a tratar, que es violencia basada en género. Además, que la mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben específicamente pues a la condición de mujer, a pesar de que existan otro tipo de factores como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapacidades, las posiciones políticas, religiosas, que pues esto también son factores que inciden de forma directa o indirecta en en la victimización de como tal de esta población femenina. Aquí yo tenía para ustedes un poco de lo que se trata violencia basada en género, pero antes de esto es importante resaltar que en condiciones de igualdad con los hombres, las mujeres gozan de todos los derechos y libertades, así como el respeto de su autonomía. De acuerdo, nosotros vemos que existe a nivel internacional muchas disposiciones que nos hablan al respecto, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos también la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. También tenemos la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación con la mujer. Son disposiciones normativas que pues han venido a establecer cada uno de los derechos que tienen y pues que obviamente revisten la igualdad entre ambos. Si bien del estudio que se realiza de este tema desde los años 70 más o menos, las mujeres han tenido una amplia y visible participación en el movimiento de todo esto de la defensa de los derechos humanos, pero esto no significó como tal que hayan llevado necesariamente a su seno las reivindicaciones de género. Recién a fin más o menos de los años 80 viene a surgir con fuerza esta conciencia y la práctica de las mujeres como sujeto de derecho, que esto de cierta manera comienza a cuestionar la visión de las jerarquías sociales y también la vivencia de los temas de subordinación como normalidad o no normalidad. En este contexto, vienen demandas en torno a los derechos humanos como tal. También vienen esas demandas de construcción a nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía y también del derecho que tienen las mujeres a acceder a condiciones de igualdad. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que
en principio el derecho básico es el derecho a tener derechos. Entonces, después de toda esta lucha y de todo esto, analizar la violencia, como es nuestro tema, nuestro eje principal de este diplomado, analizar la violencia a través de un lente de género no significa que se miren a las mujeres y se olviden de los hombres, no. Ni tampoco se trata de mirar la situación desde una perspectiva de víctimas y victimarios. Al contrario, el lente de género permite enfocar las cambiantes relaciones de poder entre hombres y mujeres y las diferentes también cambiantes representaciones de la identidad de ambos en un contexto de violencia. Más que jerárquicas de problemáticas, lo que se trata en este caso es establecer diferencias y construir una comprensión pues más refinada, más objetiva de los problemas sociales. Nosotros, esto es algo que voy a abordar más adelante, pero inicialmente me gustaría destacar y resaltar la cantidad de casos que han existido y que actualmente existen como consecuencia de muertes de mujeres. Si nosotros estudiamos la mayoría de cifras por muertes a nivel Latinoamérica vienen de una consecuencia de violencia de género. Primero existió ese antecedente y eso desencadenó en la mayoría de casos, no digo que en todos, pero en la mayoría de casos desencadenó en la muerte de una mujer. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué quiero puntualizar? Es que abordar esta relación de género y violencia permite establecer ese estudio entre las conexiones culturales, sociopolíticas que pueden existir pues entre los diferentes contextos sociales. Por lo cual el género como tal viene a constituir esa categoría de análisis que nos permite definir esa diferencia como la construcción social y simultáneamente pues como una relación social asimétrica. De ahí es importante, como les decía, realizar este estudio como tal y pues de esta relación directa con el género, lo cual implica reconocer estas representaciones simbólicas de masculinidad, feminidad, que se encuentran pues en las diferentes formas de violencia. Ahora sí, acá ya entrando como en materia, estas abreviaturas que aparecen aquí significa violencia basada en género. El término de violencia de género alude a todas aquellas formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo de poder o dominación. Esta ha sido definida como el ejercicio de poder entre varones y mujeres que perpetúa de una u otra manera pues un tema de discriminación y también de inequidad de lo femenino a lo masculino. Esta forma de violencia pues basada en género como tal, más que todo se caracteriza por responder a ese patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas que de cierta manera vienen a negar esos derechos de las mujeres y se reproducen en el desequilibrio de la inequidad existentes entre los sexos. Al, al hablar sobre la violencia sistemática y lo que ocurre entre los géneros, responde a una subordinación que va más allá de solo que existe discriminación. También genera que dentro de los sistemas, que dentro de los estados, que del tema legislativo, existe un modelo social, político, cultural, pues donde domina el patriarcado. Ahorita, aquí en Colombia, me gusta expresar siempre esto, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, nosotros acá tenemos Corte Suprema de Justicia, antes casos de acceso carnal y casos también de feminicidio que se trataban por homicidio agravado, ahora se están llevando bajo una perspectiva y un enfoque de género. ¿Cuál es la advertencia o cuál es el consejo que se le da a los tribunales,
al tomar este tipo de casos o a fallar en estas sentencias. El consejo es, mire, si usted analiza un caso en el cual usted puede advertir que existe cierto fenómeno o cierta violencia basada en género, usted debe interpretar ese caso como tal. Interpretar ese caso como tal significa que la consecuencia jurídica va a ser completamente diferente. No es lo mismo una persona que haya cometido un delito en contra de una mujer y que esto esté basado, por ejemplo, no es lo mismo que se condene por un feminicidio agravado a un homicidio agravado. Aquí en Colombia las penas son totalmente diferentes. Entonces es como el legislador y también las altas cortes han hecho un llamado de atención para los operadores judiciales de que la interpretación de las conductas pues se hagan basadas en el género y que si ellos advierten que existe una violencia de género, que nosotros sabemos que es todo acto de violencia física, psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones, privación arbitraria de la libertad, pues que se apliquen los criterios obtenidos para tal fin. Esto más que todo se ve dirigido entre parejas, esposa, exesposa, mujer que eso fue pareja de hecho o entre cambiantes. Entonces, por otro lado, es importante resaltar, como aquí les puse a ustedes, afecta principalmente a las mujeres, pero también a las niñas, impacta a personas con identidades de género diversas. Yo les he hablado ahorita mucho de la mujer, de la mujer, de la mujer, pero también existe la clasificación y también existe la adecuación de identidad de género diversa. Entonces, aplica para todo eso y esta forma de violencia es pues también, como ya se lo reiteré, una forma de desigualdad estructural. En esta parte de aquí abajo existe un cuadro donde se hace la síntesis de algunos tipos de violencia, no están todos incluidos, los vamos a tratar ahorita, pero sí se hace una síntesis de qué es, a quiénes afecta y en qué ámbitos puede ocurrir. Ya abordamos qué es el tema de la violencia basada en género, abordamos a quién afecta. Afecta a adolescentes, también afecta a hombres, también afecta a niños, pero aquí donde puede ocurrir, vemos que la violencia de género, pues en el hogar, es una manifestación directa de las infracciones a los derechos o de las vulneraciones, amenazas a los derechos como tal humanos. Esto constituye una transgresión a los principios, primero, a los consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La violencia, pues, contra las mujeres, contra las niñas, contra los adolescentes por un tema de género, también es una violación directa al derecho a la vida, al derecho a la libertad, al derecho a la seguridad de su persona. Eso lo encontramos en el artículo 3 de la Declaración. Del derecho a no ser sometido o no a ser sometida a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. También el derecho humano que se tiene de igualdad ante la ley, el derecho de igual protección a la ley, el derecho a recurrir a un tribunal imparcial, el derecho también a circular libremente, al de la libertad de reunión y de asociación. Por otra parte, vemos que ya se ha comenzado a reconocer, esto me pareció supremamente interesante, que además de esos derechos humanos que ya dijimos que son afectados de forma directa, pues la violencia de género viene a vulnerar el derecho a la identidad, puesto que refuerza y reproduce la subordinación de la mujer al varón, así como la distorsión en los contextos de identidad de género, así como la distorsión del ser humano, del derecho al afecto, debido a que si nosotros hacemos un estudio, como lo estamos haciendo de la violencia de género, podemos determinar que esta violencia
se constituye y funge como una antítesis de toda manifestación de esta índole y que viene a vulnerar de forma alterna estos otros tipos de derechos. También el derecho a la paz, a las relaciones personales enriquecedoras, perdón, ya que es una forma negativa a esa resolución de conflictos. Viene también a vulnerar el derecho a la protección debido a que en estos contextos de violencia basada en género, en el hogar, lo que hace es crear una situación de desamparo que no solamente proviene del esposo y de la familia, sino también del Estado, que en muchos casos, no en todos, pero en muchos niega la protección a las mujeres y de la sociedad que de cierta manera invisibiliza el problema. En estos casos, yo trabajando en la Defensoría Pública en el área de penal, nos llegan muchas personas y vienen y dicen, mire, es que yo tengo un contexto de violencia intrafamiliar y resulta que mi esposo me agrede en el hogar, me trata mal, me pega y bueno, pasan este tipo de daños. Se inicia la acción penal a través de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros representamos como tal, hay representante para la víctima, hay representante también para la persona pues que, que está siendo investigada, que está siendo acusada, pero ¿qué pasa en alguno de estos contextos? La mujer después se reconcilia con su pareja y viene y dice, no, mire, lo que pasa es que yo quiero eh, acceder al principio de oportunidad, que aquí en Colombia el principio de oportunidad es un mecanismo para suspender, interrumpir o renunciar al ejercicio de la acción penal por parte de la fiscalía. Entonces, en ese momento dice, no, mire, yo ya no quiero seguir más este proceso penal, yo ya lo perdoné, yo ya estoy bien con él, y lo que hace es que se cierra la acción penal. Y en esos casos, pues el Estado ya no puede hacer nada más. Quizás puede ser que exista un tema institucional, de institucionalidad, que falta mm, más conocimiento, que se brinde más conocimiento a las víctimas de esta conducta, pero también es una cuestión de costumbre, pues por lo que se vive en la sociedad. Hay un tema, como ustedes lo saben, los derechos humanos son indivisibles. Esto quiere decir que no se pueden reconocer o defender unos más que otros. Los derechos como tal de las mujeres deben recibir la misma atención que los demás y en conjunto con aquellos que suelen considerarse pues más apremiantes o más importantes. Todo debe ser igual. La aplicación de un enfoque integrado con respecto pues de los derechos humanos, lo único que puede asegurar es la existencia real y que esto no simplemente sea una categoría formal, ah, sí, mis derechos humanos, sí, tengo acceso, no, si es que ya son reconocidos, es que hay un convenio, que hay un tratado que me dice que yo tengo, que se tienen que respetar mis derechos y mis garantías, no, que solo no se quede en esa categoría formal, sino que eso en realidad se materialice. Para traerles un caso aquí en específico, eh, bueno, ya después de pasar a esto, vamos a las manifestaciones. Hay muchas manifestaciones de la violencia basada en género, pero quise abarcar estas tres que para mí son las más relevantes: la violencia doméstica, la violencia sexual y el feminicidio. Pero antes de esto, me gustaría compartirles para el caso en Colombia. Nosotros tenemos una ley eh, que es la ley 1257 del 2008. Esta ley reformó el Código Penal, nuestro Código Penal y nuestro Código de Procedimiento Penal, y se dictaron normas para sensibilizar, prevenir y sancionar formas de violencia y discriminación pues contra las mujeres. En esta ley viene a establecer que el daño simplemente no es físico, que existe daño psicológico, que existe un daño físico, un daño sexual, bueno, entre otros. ¿Por qué me pareció esto relevante? Porque a través de esta ley, pues, fue ¿qué hace la política criminal de los estados? Que al aumentar las penas, pues se cree una menos incidencia en este tipo de delitos. Entonces, pues ahí nos hablaba
de como tal del daño patrimonial, de todos los daños que pudieran sufrir. Y en este caso en específico, pues la violencia como tal, a la luz de esta ley se definieron varios tipos de violencia. Pues la violencia física, que es aquella pues que viene a causar ese riesgo de disminución en la integridad como tal de la persona, la violencia psicológica. Nosotros decíamos en la defensoría, bueno, ¿y cómo se trata una violencia psicológica? Muchas veces uno no sabe o es difícil determinar si no es a través de un examen clínico o de una valoración psicológica, una valoración forense, cuál es el daño sobre la acción o omisión destinada a degradar o a controlar aquellos comportamientos de las mujeres en ciertos contextos. Entonces, probar una violencia psicológica quizás a veces es complejo, pero esto también constituye, es importante resaltar que constituye pues una violencia basada en género. Hay un tema también que es la violencia sexual, que se entiende también por la acción de obligar a una persona a mantener ese contacto sexual, ese contacto físico, o a participar en otras interacciones sexuales mediante este uso de la fuerza o mediante cualquier otro mecanismo que limite esa voluntad que tiene la persona. Cuando se considera este tipo de violencia, además, cuando la persona, pues agresora, obliga a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas o se incluyen actos sexuales y también está la violencia patrimonial. En esta violencia patrimonial que casi no se abarca, pues ocasiona pérdida, transformación o sustracción de objetos, instrumentos de trabajo, bienes, valores económicos, pues los cuales dentro de una sociedad se establecen para satisfacer las necesidades de la mujer. Entonces, vemos un ejemplo, es que en un divorcio el hombre se quede con todos los bienes de su pareja. Entonces, eso es una violencia basada en género. Finalmente, pues en este punto, la violencia económica, pues que también viene a ser como cualquier acción o omisión orientada pues al abuso económico y al control abusivo de estas finanzas, recompensas, beneficios monetarios a las mujeres por razón de la condición social, económica. El tema de violencia doméstica ya lo tratamos. Hay un tema que es el acoso sexual. Este acoso sexual, para el caso concreto, es una manifestación muy clara de la violencia basada en género y que en realidad ahorita se está viendo demasiado. La igualdad de oportunidades, en este caso, para varones y mujeres en un mundo laboral, a veces se ve cuestionada por el acoso sexual a las mujeres y en este ámbito, pues, constituye una violación al derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Eso se ve en todas las áreas, así como el derecho a la libertad sexual por el acoso en el trabajo y se entiende pues también que es cualquier conducta sexual intencionada en la relación laboral que influya en las posibilidades de empleo, que si supongamos que una persona sea el cargo que desempeñe, ingresa a una empresa, su jefe va a estar diciéndole, no, entonces usted va a tener un año de permanencia si usted hace esto, usted va a tener la posibilidad de ascender siempre y cuando usted haga esto, usted va a ser calificada con un buen desempeño siempre y cuando haga este tipo de conductas. Claramente no son conductas que se marquen dentro de ese contexto laboral, sino que esto pues va a tener una molestia, va a despertar un desagrado, un rechazo en la víctima, porque pues de cierta manera, ¿qué está implicando? Un chantaje. Está implicando que contra la mujer se amenace, que contra la mujer se presione, que a través de comportamientos quizás sutiles o quizás muy directos
exista un tipo de agresión sexual. ¿Estos elementos qué hacen? Pues posibilitan que el acoso sexual se base en una concentración del poder en manos de quién? Pues del jefe, de quien depende una mujer para obtener o para conservar un empleo y que determine su sueldo. Por ejemplo, eso aquí en Colombia pasa demasiado, en los ministerios, en las cortes, pero son prácticas que con el tiempo se han ido denunciando, el Estado ha ido interviniendo y ha dicho, bueno, hasta ahí nomás. Aquí otra causa muy importante, otra manifestación, lo que les hablaba cuando inicié la conferencia y es el feminicidio. Esta figura del feminicidio como tal hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres. No puede entenderse solo, no, es que ella ya falleció y ya, un asesinato individual, no, sino como la expresión máxima de este tipo de violencia de género para mí y de lo que he estudiado, de lo que he investigado, de los productos de investigación que hemos realizado en conjunto con el análisis de las providencias de la Corte Suprema de Justicia colombiana, hemos logrado determinar que como tal es una consecuencia de esa violencia basada en género. Hace poco, la Corte Suprema de Justicia aquí en Colombia analizó un caso en el cual se trataba de una pareja. Resulta que la pareja era una pareja de novios, ellos tenían su relación normal, él siempre la agredía verbalmente, le decía cosas inofensivas, pero en eso la manifestación de violencia, siempre había violencia doméstica, la trataba con malas palabras, le decía que él no podía vivir sin ella, que él no le iba a dejar estar a ella con ninguna otra persona. Y resulta que en ese contexto ella tenía un hijo y ella ya no quería vivir con él y ella se iba a ir de su casa. Eso que les estoy contando es una jurisprudencia supremamente relevante aquí que salió de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a grosso modo, cuando ella iba a salir de su casa, él se le paró en la puerta y él la insultó, la trató mal, no le permitió salir de su casa, sacó un cuchillo y le pegó una puñalada en la pierna. Cuando él la apuñala a ella, ya se va al hospital, ella interpone la denuncia. En una primera instancia se trató de un delito o que decían violencia intrafamiliar agravada. Cuando la Corte hizo un estudio y un análisis más profundo de esta situación y de estos hechos basada en la condición de género, logró determinar que por esa situación y por esa subordinación que ella tenía hacia él, y todo el contexto del caso que a grosso modo les cuento, se trataba de una tentativa de feminicidio agravado. Para mí, esto fue un cambio supremamente radical en la postura de la Corte y también en los comportamientos que se están mirando en la sociedad. Nosotros podemos verificar que esta situación se presenta en Latinoamérica y en otros países. Se presenta en Estados Unidos, se presenta en Colombia, que a causa de violencia intrafamiliar o de algún tipo de violencia basada en género, la manifestación es un feminicidio. Yo aquí hice un estudio y un análisis de las cifras. Yo quedé impactada con estas cifras de Ecuador. En Colombia también se presenta mucho. Y como ya les dije, el feminicidio como tal hace parte de estas múltiples y complejas violencias contra las mujeres y no puede entenderse pues solo como eso, sino como la expresión máxima de esta violencia. Y miren que yo averigüé, pues para tener una ponencia plena, acertada, conocimiento sobre este fenómeno, según las Naciones Unidas, a través de la Comisión, ahí lo pueden buscar, a través de la Comisión Económica para América Latina, lo que se denomina CEPAL, en el 2023
al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Este feminicidio representado en 27 países y en territorios como tal de América Latina y el Caribe. ¿Esto qué representa? Esto representa, doctores, que al menos 11 de las muertes violentas fueron por razón de género. Y cada día en la región, según los últimos datos, pues informados por estos organismos oficiales, como tal al Observatorio de la Igualdad de Género de América Latina y del Caribe, se evidencia que en la actualidad los casos van en aumento, pese a que existen leyes dirigidas a prevenir, a erradicar la violencia, que se han adoptado leyes, tratados, convenios. Por ejemplo, 19 países han aprobado leyes y protocolos que penalizan ya el feminicidio o las muertes violentas de mujeres. Pero esto como resultado de la adopción, imagínense, hace 30 años de la Declaración de la Acción de Beijing, desde la Convención Interamericana para prevenir, para sancionar, para erradicar la violencia contra la mujer. Esto lo pueden encontrar en la Convención de Belén do Pará. Entonces, aquellas cosas y aquellas conductas, para mí, en este caso son el resultado de una afectación pues clara de los derechos humanos, pero que comienzan o que inician con una causa latente de violencia que termina en una consecuencia de un feminicidio, ni siquiera de un homicidio, sino de un feminicidio. Pese a estos programas, yo aquí les puse, pese a estos programas legislativos, la creciente visibilidad, concientización social y la mejora, pues la violencia sigue y sigue siendo una realidad que persiste, que está extendida como tal en el mundo. Hay, según las cifras pues que ya les mostré, yo indagué y decía que en Ecuador, por lo menos, cada 21 horas una mujer o una niña está siendo o fue asesinada por violencia de género. Y que 12 casos al menos eran niñas o adolescentes. Y las que fueron reportadas como desaparecidas, antes de ser encontradas sin vida, sufrieron abuso sexual previo a su asesinato. O sea, tremendo, tremendo ese hecho. Como nosotros estamos haciendo este estudio respecto de la relación que tiene con los derechos humanos y también pues para hacer esta relación internacional, vemos que la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario pues ha obligado a los estados para prevenir, para investigar, para sancionar estos actos de violencia. Y también que el derecho internacional humanitario, el cual pues es aplicable en contextos del conflicto armado, prohíbe de manera explícita la violencia sexual y la reconoce como un crimen de guerra y crimen de lesa humanidad. Yo aquí les puse algo muy sencillo, porque abordar la violencia basada en género desde el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Uno, pues porque viene a vulnerar derechos humanos de forma directa, como la vida, la integridad, la igualdad, y pues también porque estas situaciones de violencia basadas en género se pueden configurar en cualquier situación. Si hay tiempo de conflicto, se configura. Si hay tiempo de paz, también se configura lastimosamente. Entonces, pues es un fenómeno que sí se ve siempre. Como tratados internacionales, para que los tengan por ahí muy presentes y para que cuando tengan el tiempo los puedan investigar, tenemos unos tratados supremamente importantes y relevantes sobre este marco internacional, pues normativo, entre los cuales destacamos la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, tenemos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales. Como esta sesión del diplomado se trata del análisis comparativo de los derechos humanos,
También quise traerles a ustedes unos casos emblemáticos de la jurisprudencia internacional. Aquí les traje unos casos que son supremamente relevantes, que ustedes, mejor dicho, para cualquier estudio lo pueden, los pueden adquirir, los pueden estudiar. Y estos casos, pues, por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, en el primer caso, es la primera vez en la historia donde se reconoce la violencia sexual como un acto constitutivo de genocidio. Yo aquí les puse, no quise hacer como abundar en esto, pero estos son largos y tienen bastante contenido, pero quise abordar lo principal. En el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que es supremamente importante, reconoce los temas de esclavitud sexual como un crimen de lesa humanidad. Y también aquí en el caso de Bosco, incluye condenas por violencia sexual cometida como tal contra integrantes pues de ese mismo grupo. Estos casos marcan hitos fundamentales pues para abarcar y como tal la sanción de estos casos basados en género. Terminamos con este caso de caso Campo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que trata pues todo el tema de los feminicidios, todo el tema de la responsabilidad estatal y del Estado mexicano por la falta de debida diligencia. Entonces, esos son feminicidios en la ciudad de Juárez y la responsabilidad internacional. Más acá, siguiendo pues, y para finalizar y concluir este espacio enriquecedor para cada uno de nosotros, quise cerrar esto con comparación y desafíos comunes. Como ya les dije, existen demasiados intentos, tanto de modificación de políticas criminales, políticas de prevención, políticas de promoción de los derechos fundamentales, pues existen mecanismos que puedan ser, nosotros vemos, yo estudié algunos mecanismos que están por aquí, se los puse. Está la resolución 2315 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad, las comisiones de verdad con enfoque de género en contextos del post-conflicto y el comité de la CEDAW. Pero pese a esto, pues, y entendiendo que es una problemática supremamente compleja, estructural, para esto, pues hay que hacer un trabajo continuo debido a las variadas formas que adopta esta violencia de género y al carácter como tal multidimensional que se deben realizar muchas investigaciones más, adoptar estrategias donde se tome a consideración el espacio en el que se producen estas violaciones de los derechos de las mujeres que además pues afectan, como ya vieron, los derechos humanos y pues que existan realmente instituciones involucradas con la prevención y la atención. Por ejemplo, para esos casos de acoso sexual en el tema laboral, pues que existan organizaciones sindicales, en tanto que el acoso sexual en estas instituciones exige el compromiso activo de las autoridades, de los jefes, comprometidos cada uno de los actores, dada la complejidad pues del fenómeno de esta violencia de género y que pues las respuestas deben tener un enfoque integral y además de que estas medidas en realidad sean eficaces y que esto dependa pues coherentemente como tal a los compromisos y de acuerdo a estas premisas que ya se vieron. Entonces, por aquí les dejo unas conclusiones y unas recomendaciones y bueno, eso sería todo, no sé, aquí se me perdió eso, ya, eso sería. Muchas gracias, estimada doctora. Ha sido una ponencia muy interesante y que refleja una realidad
crítica que nuestros países latinoamericanos deben darle total prioridad. Recordando también en este momento a nuestros queridos y queridas diplomantes que pueden realizar preguntas levantando la mano, como el abogado Jordi Chila, a quien se le concede la palabra para que realice su pregunta. Muy buenas tardes, estimada colega. Eh, Hola, buenas yo tardes. soy de Ecuador y realmente ya conocía las cifras acerca de cómo se ha incrementado el tema de femicidios, tanto en menores como en mujeres. Realmente es lamentable, sobre todo en el contexto de violencia en el cual estamos inmersos actualmente en mi país, lamentablemente, ¿no? Se han incrementado el tema de delitos de carácter sexual hacia mujeres, incluyendo a menores de edad, tema de trabajo, de explotación sexual y demás. Sin embargo, yo quería hacerle una pregunta de un término que últimamente en un contexto político ha salido como nuevo, pero yo sé que es un poco antiguo, pero ahorita los colegas ecuatorianos sabrán reconocer lo que es la violencia vicaria, que es el uso de los hijos como instrumento de extorsión hacia la mujer. Entonces, no sé si haya algún comentario respecto a la Corte Internacional, alguna jurisprudencia respecto a Colombia, porque acá ese concepto realmente es nuevo, yo lo desconocía. Últimamente es que me he empapado del tema de la violencia vicaria. Gracias, gracias por tu pregunta. Específicamente aquí en Colombia no se aplica ese término. Aquí, ¿qué se hizo? A través del Código de Infancia y de Adolescencia se crearon aquellos tipos y aquellas conductas donde los niños y los menores no pueden ser instrumentalizados. Entonces se crearon castigos, penas para evitar esa vulneración en tema de menores. Pero como tal, aquí en Colombia el término no se utiliza. Respecto a la jurisprudencia internacional, Amalia creo que tiene una pregunta. Respecto a la jurisprudencia internacional, sobre lo anterior, como no se utiliza aquí en Colombia, nosotros no lo aplicamos ya que no existe ningún convenio o tratado que para el particular aquí nos diga que tenemos que hacer ese tipo de protección sobre el particular. Aquí en Colombia no se aplica, las cortes no lo han empleado aún. Lo único y el máximo desarrollo para menores también abarca violencia basada en género hacia la mujer y dice que eso es como una consecuencia que afecta a la familia. En este caso, a los niños menores y que eso recae sobre ellos, pero no hay un concepto que nos diga, pueden definirlo o encasillarlo sobre el particular. No, no existe aquí en Colombia, no ha sido aplicado todavía. Muchas gracias. Ok. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Asimismo, ha levantado la mano la doctora Amalia Giovanna para que pueda encender el micrófono y realizar su pregunta. Buenas noches a Latin Juris, a la doctora que he expuesto. Yo soy de Bolivia y mi interrogante es de que acá en Bolivia existe altos casos de violencia familiar. Y la doctora mencionaba el tema de la violencia agravada. Quisiera saber cómo es ese término, cuántos años lleva de pena allá en Colombia. Gracias. Bueno, hay varios, nosotros aquí manejamos tipos penales y dependiendo de los hechos jurídicamente relevantes, se encasilla la conducta o el tipo penal. En ese caso que yo les conté de la Corte Suprema de Justicia, al principio dijeron que era violencia intrafamiliar agravada. La violencia intrafamiliar agravada tiene una pena entre 6 a 8 años, pero cuando nosotros encasillamos esa conducta, en este caso, la conducta y el caso que yo les conté era una tentativa de feminicidio agravada, que es una pena más alta que el homicidio agravado. El homicidio agravado tiene unas penas más o menos de 10 a 15 años, dependiendo. Cada caso en particular, la graduación de la pena es distinta, pero el feminicidio agravado tiene una pena muchísimo más alta. Nosotros aquí en Colombia agravamos nuestras penas en meses. Entonces, nuestro código penal
Ley 599 nos dice de cuántos a cuántos meses es el quantum punitivo. Entonces, esto va a depender respecto a las características particulares del caso. ¿Por qué les digo que en ese caso no existe o no era el tipo penal principal una violencia intrafamiliar agravada? Porque lo que quería hacer esta persona para el caso en concreto era bajo ese sometimiento, bajo esa situación de opresión por el ejercer pues el rango de poder dentro del hogar y que no quería que la persona estuviera con nadie más, se constituía una tentativa de feminicidio basada en la interpretación del enfoque de género basado en la violencia que ya había sufrido la víctima. La violencia intrafamiliar pues tiene un contexto un poco diferente porque no genera de que acabe con su vida como tal. Por eso el tipo penal se cambia. No solamente es un homicidio agravado, porque el homicidio agravado aquí en Colombia es el que mataría a otro. No tiene un sujeto activo calificado. En cambio, en el feminicidio sí, por el hecho de ser mujer. Entonces las penas son más altas. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctora. Con gusto. Perfecto. Muchas gracias, doctora, y también a nuestra estimada diplomante, y también saludos a Bolivia. El doctor Franklin Soria ha levantado la mano para realizar una pregunta. Entonces, estimado doctor, puede encender el micrófono. Muy gentil de su parte, estimada colega, un saludo a la distancia. Hace poco fue noticia internacional el aberrante hecho de una violación masiva en el país de la India, el estado de la India. Sí, es lejano, por supuesto, pero no deja de ser aberrante. Doctora, ¿qué mecanismos ofrece el derecho internacional? En este caso, la víctima fue una española, los derechos humanos para un país donde se respetan lejanamente los derechos humanos. Gracias. Claro que sí, Franklin. Muchísimas gracias por tu pregunta. En efecto, lo que nosotros hacemos ahí es aplicar control de convencionalidad. Entonces se tiene que los países han suscrito convenios y tratados internacionales. Cada país, en este caso España, tiene suscrito convenios y tratados internacionales sobre la garantía y protección de los derechos humanos, porque son derechos fundamentales. Esa violencia y esa conducta que degrada la integridad viene a afectar derechos como la vida, la integridad física y demás derechos. Al encasillarse eso en derechos fundamentales, en derechos humanos, pues a través de la convencionalidad puede denunciar esos actos y claramente se puede acudir a la jurisdicción. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su respuesta. Asimismo, desde la plataforma de Facebook, también saludos a nuestros oyentes en dicha plataforma. Vini López pregunta lo siguiente. Buenas noches, doctora. ¿Cuál es su opinión sobre las denuncias falsas de violencia de género? Ok, justamente hoy estuvimos con unos tratadistas hablando sobre el particular. Aquí existen varios casos en Colombia donde han denunciado a abogados por esos temas y que en realidad son falsos. Nuestra sociedad necesita educarse más y tener cierta integridad respecto a nosotros mismos. Esa es mi opinión, porque si existen mecanismos que a nosotros nos están garantizando una protección reforzada y que nos dicen, bueno, aquí está su mecanismo internacional de protección para los derechos humanos, entonces empléelo de forma adecuada. Esto no se puede utilizar, nosotros como mujeres no podemos utilizar esto como una herramienta para sobornar, para denunciar de forma falsa, para constituir unos hechos que nunca, nunca ocurrieron y utilizar la justicia de forma arbitraria a nuestra índole o a nuestra opinión. Para mí eso no es plausible en ningún escenario. Y además que esto trae consecuencias jurídicas porque a la final o al curso o al culminar en la sentencia,
puede ser que suceda donde se encuentren elementos materiales probatorios que den cuenta de que fue una falsa denuncia y se active el aparato judicial, pero para la persona que denunció por una falsa denuncia, cosa que le va a cerrar las puertas claramente en todos los escenarios, tanto laborales y de temas de justicia a la persona que denunció de forma falsa. Para mí no es dable que se utilice ese mecanismo como un tema para coaccionar a alguien por esta figura. No se debe utilizar mal el enfoque de género para distorsionar una situación o para manipular como tal el sistema. No, no, no es posible para mí.